Estamos estudiando las parábolas de Jesús y en esta ocasión estamos recién dando inicio a nuestra serie y estamos en el segundo mensaje. Este mensaje que vamos a desarrollar hoy es el mensaje de la parábola de los dos cimientos, que está en Mateo 7, versículo 24 hasta el 29. Y para ilustrar este maravilloso mensaje con esta parábola, quiero compartirles un artículo que leí sobre los 20 mejores castillos construidos en la era medieval de Europa. La verdad es que nosotros tenemos que entender algunas características de los castillos porque está muy relacionado de la manera que vamos a estar estudiando esta parábola que se trata de construir en la roca. El castillo era una edificación muy grande de piedra, fortificada y cercada de murallas, con fosos y con otras obras, que servía para defenderse de los ataques del enemigo. El castillo en la Edad Media, además de construir una función militar o de cumplir una función militar de defensa, era también la resistencia del rey y de los caballeros o de los señores de la nobleza. Además de la vivienda, los castillos también tenían en su interior establos, almacenes, herrería, pozos. La mayoría de los castillos se construían en lugares elevados y de difícil acceso porque desde allí se podía divisar a los ejércitos enemigos desde los lugares lejanos y así prepararse con tiempo para el ataque y defenderse. Cerca de los castillos estaban también aldeas de campesinos en las que vivían personas que trabajaban en la tierra y ellos se refugiaban, corrían hacia el castillo cuando los enemigos venían a atacar a los que vivían adentro de él. Las guerras eran un hecho común en la Edad Media, por lo que construyeron castillos para la defensa. Algunos castillos eran muy grandes, mientras que otros eran muy pequeños y sencillos. Sin embargo, todos fueron construidos empleando o usando la piedra, una piedra sólida que es muy fuerte a fin de ser capaz de soportar los ataques en tiempos de guerra. La madera también era un material común utilizado en los castillos, pero generalmente se usaba para los techos. Lo que un castillo contenía también era torre de control, torre de la atalaya, murallas altas, camino alto de ronda, círculo de agua alrededor, puente elevadizo, empalizada y trinchera para frenar los enemigos, patio de armas, entre otras cosas. Estos son simplemente algunas características que yo quiero que ustedes entiendan acerca de un castillo. Los castillos estaban construidos en lugares de difícil acceso para que fueran un lugar seguro y un lugar para protegerse de los enemigos. Ahora vayamos a la Escritura. Mateo 7, versículo 24 hasta el 29. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Destaquemos dos palabras aquí. La palabra que nos llama la atención es prudente. Jesús dice que el que escucha estas palabras, él lo va a comparar con un hombre prudente. Es un grado muy honroso y bastante elevado el hecho de que Jesús compare a una persona con un hombre prudente, es decir, un hombre sabio. Es como tener la bendición de Dios. Que Dios me diga prudente y sabio es como tener su bendición, es como tener su aprobación, es como tener su confianza. Y la verdad es la única aprobación que la que nosotros deberíamos de estar interesados. Es la única que debería de interesarnos. Es la única aprobación que nosotros deberíamos buscar y por la única que deberíamos vivir. Entonces esto nos llama la atención en este versículo que Jesús llama, ¿no es cierto?, aquel que edifica sobre la roca un hombre prudente, es decir, un hombre sabio. Y que eso salga de las palabras de Jesús hacia nosotros es como tener su bendición. La segunda palabra que quiero que destaquemos en el versículo 24 es edificar sobre la roca. Y esto es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Esto que está escrito acá en este versículo de edificar sobre la roca es lo que también está escrito en Efesios, que dice que Cristo es la piedra angular, que después de la piedra angular encima de ella están los pilares que son los apóstoles y el resto del edificio somos nosotros, el resto de la iglesia. Cristo es el fundamento, los apóstoles son los pilares y la iglesia es el resto del edificio, y el que construye su vida en Cristo es una persona sabia y prudente. Versículo 25. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra ella y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Los 4 elementos de la tierra son aire, agua, mar y tierra y fuego. Pero Jesús usa 3 de estos 4 elementos para hacer referencia a los ataques del enemigo. Aquí en el versículo 25, cuando habla de lluvia, de viento, de ríos y de fuertes corrientes que golpearon aquella casa, se refiere a los ataques del diablo. Y si nosotros hacemos un pequeño análisis palabra por palabra, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho sentido. La primera palabra es lluvia. La lluvia cae de arriba hacia abajo, cayendo sobre nuestra cabeza. Y esto representa los ataques hacia la mente. Sabemos que nuestra mente debe de estar fortalecida porque los pensamientos a veces son como lluvia. Las dudas sobre nuestra mente son como lluvia. La inseguridad, la incertidumbre y la confusión o los pensamientos de maldad sobre nuestra cabeza son como la lluvia. Entonces, cuando aquí habla que viene la lluvia, se refiere a los ataques del enemigo sobre nuestra mente. Después de eso habla acerca de los ríos. Y si nosotros pensamos en un río tiene aguas caudalosas y eso representa los sacudones que el enemigo nos quiere dar pasando por diferentes pruebas, queriéndonos mover de un lado para el otro. Entonces el enemigo siempre va a estar por delante o por detrás o de cualquier lugar alrededor de nosotros, queriéndonos sacudirnos de un lado para el otro, así como son las aguas caudalosas de un río. Después de eso, en el versículo 25 tenemos también viento. El viento fuerte sopla y golpea a nuestro costado queriendo arrancar el techo de nuestras casas. Y eso es lo que el diablo quiere, arrancar y sacar de nosotros lo que nos mantiene seguros y a salvo. El enemigo quiere golpearnos de todos lados para poder arrancar de nosotros lo que nos protege. Después de esto, si bien hemos dicho que los 4 elementos de la tierra son agua, mar, tierra y fuego, aunque la palabra fuego no es mencionada aquí en el versículo, pero quiero usarla. ¿Por qué? Porque aunque no sea mencionada la palabra fuego, también quiero decir que aún vamos a pasar por pruebas de fuego. Vamos a pasar por pruebas difíciles que van a ser llamadas como pruebas de fuego. Y la única manera que nosotros vamos a poder sobrepasar, llegar hasta el otro lado de la prueba o de la dificultad, es estando firmes en la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El versículo 26 habla de insensato. Y la palabra insensato significa que es aquella persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Escucha la verdad pero no la pone en práctica. Y para esto yo quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 24. Y acá en Santiago nosotros vemos que estos versículos dicen así: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida de cómo es. Lo que está diciendo Jesús acá en el versículo 26, que es que aquella persona escucha la palabra, escucha lo que está recibiendo, pero no lo pone en práctica. Y esa persona que no pone en práctica lo que escucha es una persona insensata, que es lo que nos dice también Santiago capítulo 1, que es como aquella persona que se ve al espejo, pero después se va y se olvida cómo esa persona es. Entonces es importante que nosotros podamos entender que Jesús mismo nos compara con personas insensatas, es decir, personas imprudentes y también inmaduras en nuestros actos si nosotros no construimos sobre la roca.
Si nosotros construimos sobre la arena, entonces eso es complicado porque Dios mismo nos compara con un hombre insensato. ¿Pero qué representa la arena? La arena representa cualquier otro fundamento que no sea la verdad, cualquier otro fundamento que no sea el Evangelio, cualquier otro fundamento que no sea el reino de Dios, cualquier otro fundamento que esté afuera de Cristo. El que construye su vida afuera de Cristo, entonces está construyendo sobre la arena, porque solo el imprudente y solo el insensato construye en un terreno blando que se va a hundir. Y obviamente eso se refiere a todo aquel y aquella que no tiene a Cristo en su corazón y no tiene una relación personal con Él. Pero nosotros que estamos en Él somos personas sabias, consideradamente importante entender esto, somos sabios que edificamos en la roca. Versículo 27. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Entonces aquí el versículo 27 nos habla acerca de la consecuencia de edificar sobre la arena. Dice que grande será su ruina de aquel que edifica sobre la arena. Vienen los ataques del diablo, que ya dijimos cuáles son, los vientos, las lluvias y los ríos, y devoran fácilmente a la persona. La persona es víctima de su propio pecado, porque el pecado destruye. El pecado deja arruinadas a las personas y los deja en las ruinas, y grandes son esas ruinas. Ese es el fundamento de arena, esa es la consecuencia de aquel que edifica fuera de Cristo. Y eso es lo que la arena representa, un suelo inestable y que no promete protección. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, nada más que eso. A veces nosotros nos asustamos o nos ponemos un poco nerviosos o tensos cuando escuchamos la palabra doctrina, porque pensamos en una iglesia legalista, tradicional, que enseña cosas que son estrictas de cumplir, y la verdad es que no. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Y la enseñanza o la doctrina de Jesús dejaban a las personas cautivadas porque habían vida en ellas, en esas enseñanzas, y penetraban hasta lo más profundo del interior. Entonces, por eso el versículo 28 dice que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente quedó admirada de su doctrina, es decir, de su enseñanza. ¿Y por qué? Porque había vida en esas enseñanzas. Versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra que tenemos que entender acá es enseñar con autoridad. A diferencia de los fariseos, ellos citaban o acudían o usaban la autoridad de otras personas. Esta era la diferencia entre los fariseos que enseñaban o los maestros de la ley que enseñaban con Jesús. Que los maestros de la ley usaban otras autoridades o ellos acudían a autoridades que no les correspondían, tales autoridades como la autoridad de Moisés, la autoridad de Abraham o la autoridad de los profetas. Entonces ellos se regían o se escondían detrás de esas autoridades, pero de alguna manera no era una autoridad que les correspondía a ellos. Ellos debían de tener su propia autoridad para poder enseñar y ser guía y luz de los indoctos. Pero no, ellos descansaban y usaban autoridades que no les correspondían y por eso es que sus enseñanzas no tenían impacto. Aparte de eso, eran hipócritas, es decir, llevaban una doble vida. Y lo que escribían con la mano lo borraban con el codo y por eso no impactaban a las multitudes y tenían esta tremenda fama de ser personas con una apariencia, pero por dentro ser personas vacías. En cambio Jesús, Él era su propia autoridad. Él era Dios, además de todo esto. Él era el Mesías. Él era la imagen del Dios invisible. Por eso la gente quedaba tan saciada y tan satisfecha y tan tranquila al momento de escuchar una doctrina o una enseñanza o una parábola que salía de su boca. Muy bien, con esto hemos llegado hasta nuestro último versículo. Han sido 6 versículos los que hemos interpretado y quiero que entremos ahora a la aplicación de nuestro mensaje.
Para que nosotros desarrollemos la aplicación de nuestro mensaje, quiero que vayamos al Salmo capítulo 18, versículo 1 y 2. Y aparte de esto, también quiero que recuerden la ilustración que usamos al inicio de los castillos que están construidos en Europa en rocas firmes, o también que están construidos en la altura, porque tenía que ser de difícil acceso para el enemigo. Y después que leamos este salmo que hemos citado, vamos a hacer allí la conexión con nuestra ilustración del inicio. ¿Qué es lo que dice el Salmo 18? Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista en este momento está desesperado, está angustiado y necesita poner su esperanza en lo que vale la pena. Poner su esperanza en lo que lo va a llenar de vida, en lo que lo va a llenar de fuerza, y por eso dice: Jehová, eres mi fortaleza, Jehová, eres mi roca, eres mi castillo, eres mi libertador, eres mi refugio, mi fuerza, y en ti confiaré. Y esto que de alguna manera está citando el salmista acá es lo que Jesús está diciendo aquí en la parábola de los dos cimientos, que nosotros debemos de poner nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe en Él, y desde allí empezar a construir en la roca. Pero ¿qué significa construir en la roca? Y para esto, para entenderlo, yo quiero compartir 3 pilares en los que debemos edificar nuestra casa, para que ustedes puedan entender también qué significa edificar en la roca. Primero, el primer pilar en el cual nosotros como creyentes debemos de edificar es la fe. Ya dijimos en los mensajes anteriores que hay 2 maneras de describir la fe. Número 1, manera de creer hasta el final, aunque no mire los resultados. Todo lo que tenga que ver con creer, eso se relaciona con la fe. Es decir, la fe es creer que una persona se va a sanar. La fe es creer que una persona que está lejos del Señor va a venir al Señor, aunque yo no lo vea, aunque yo no entienda cómo, pero yo tengo fe que el resultado se va a producir. Todo lo que tenga que ver con creer, eso es el principal aspecto de la fe. Pero hay otra manera de describir la fe, y es cuando, por ejemplo, las personas dicen: he decidido seguir la fe. Aquí ya no está hablando ya solo con creer, creer y creer, sino que está encerrando, generalizando todo lo que es la cristiandad en una palabra que se llama fe. Cuando las personas dicen: he decidido seguir la fe, se están refiriendo que han decidido seguir al Señor, han decidido seguir a Cristo. Se refieren a seguir la verdad, a seguir el Evangelio, se refiere a desarrollar una vida de lectura bíblica, una vida de oración, se refiere a nacer de nuevo, se refiere a tener una relación personal con Dios, se refiere también a entender el carácter, los atributos y la naturaleza de Dios. Esa es la otra forma de describir la palabra fe. Pero independientemente sea del primer resultado o del segundo resultado, nosotros tenemos que construir nuestra casa en la fe. La fe es el pilar que está por encima, ¿no es cierto?, de la piedra angular, porque la piedra angular es Cristo, pero encima de esa piedra hay pilares que son, ¿no es cierto?, los apóstoles, como habla la Escritura, la enseñanza, la doctrina de ellos, pero también hay otros pilares como el pilar de la fe. Y nosotros debemos de edificar sobre ese pilar. Y sobre esto debemos edificar sobre la cristiandad, sobre todo lo que representa la verdad, todo lo que representa la palabra de Dios, todo lo que representa lo que tiene que ver con la oración, toda la deidad debe de ser nuestra roca, nuestro pilar. Nuestro segundo pilar que nosotros debemos de edificar es el pilar de la esperanza. ¿Se han puesto a pensar ustedes en aquellas personas que no tienen a Dios en su vida? ¿No se han puesto a pensar ustedes en qué ponen estas personas su esperanza? ¿En qué ponen ellos su confianza? ¿Por qué viven? ¿Para qué viven? ¿Cuál es el propósito de ellos para vivir? Déjenme decirles que aún estando en Cristo ya es difícil
¿No es cierto? Vivir en estos días, aún estando en Él y poniendo nuestra esperanza en Él, ya es difícil. No puedo imaginar a aquellas personas que no lo tienen. ¿En qué ponen su confianza? ¿En qué ponen su esperanza? ¿Qué es lo que los levanta de la cama todos los días para seguir viviendo? No, es difícil de entenderlo. Pero nosotros que tenemos a Cristo debemos de poner nuestra esperanza en Él. En Él está nuestra confianza, en Él está nuestra esperanza, en Él debemos de esperar en todo tiempo, en todo momento, en los momentos más desesperados y oscuros de nuestras vidas. Mi esperanza debe de estar en Él. Esto debe de ser mi roca. Este debe de ser mi segundo pilar en el que yo debo de edificar mi casa, el pilar de la esperanza. No importa cómo esté, no importa cómo sea mi día, no importa cómo sea mi situación, no importa cómo las cosas estén en mi hogar, en mi matrimonio, pero en Dios está mi esperanza. En Él espero, en Él confío, en Él descanso. Nuestro tercer pilar es el pilar del amor. ¿Qué somos sin el amor? Sin el amor somos androides y seres extraños que no son lo que se supone que deben de ser. Sin el amor somos unos monstruos insensibles que lo único que hacemos es envidiarnos y mordernos los unos con los otros, con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Sin amor no somos nada. Podríamos hablar y dar más detalles acerca de qué significa no tener el amor, pero describámoslo de esta manera, que sin amor somos seres extraños que no son lo que se supone que deben de ser. Entonces, el amor debe de ser nuestra roca. El amor debe de ser ese segundo pilar en el cual nosotros debemos edificar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros edificamos en la fe, si nosotros edificamos en esa esperanza que es en Dios y edificamos en el amor, entonces, aunque vengan los ataques del enemigo, aunque vengan las lluvias, los vientos y las tormentas, yo no me voy a mover porque estoy firme. Y quiero que piensen en las características del castillo que hemos visto al inicio. El castillo está en lugares de difícil acceso del enemigo. El castillo está en lugares altos y para poder ingresar al castillo hay que pelear, hay que batallar. Entonces, también todos los que viven abajo, los que viven alrededor del castillo, en el momento de la dificultad, en el momento que vienen los enemigos, también pueden correr hacia el castillo para refugiarse. Y eso también es edificar en la roca. Y es lo que está diciendo el salmista en el Salmo que también hemos leído, 18, 1 y 2. Y con esto quiero terminar. Él dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, edifiquemos en la roca. Edifiquemos en Cristo, en el fundamento firme. Edifiquemos en estos pilares, en la fe, la esperanza y en el amor. Y el momento difícil, en el momento de desesperación, vayamos al castillo, que es el castillo de Cristo, donde encontramos nuestra fortaleza, donde encontramos nuestra libertad, donde encontramos nuestra salvación y donde encontramos nuestro refugio. Eso significa construir en la roca, eso significa construir en el sólido terreno que está hablando la parábola de los dos cimientos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de Estudiando las Parábolas de Jesús. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.